Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Caminamos por la calle y no nos damos cuenta de todo cuanto nos rodea, de esas magníficas construcciones que reflejan el pensamiento y esplendor de una época, edificios que siendo construidos antaño y en la actualidad parecen haber salido de una película de ciencia ficción y la mayoría son desconocidos para el gran público. Por eso, hoy hemos decidido hacer una recopilación de la historia de un arquitecto que, pese a haber vivido en el siglo pasado, su ingenio, su visión y su legado, sin duda, han trascendido las barreras del tiempo y de la imaginación. Hay un maravilloso pasaje de Emerson que a mí me parece que describe a Frank Lloyd Wright mejor que ningún otro, en el que dice: cada espíritu construye su propia casa, y en su casa está su mundo, y en su mundo está su cielo. Entonces sabes que el mundo existe para ti, porque tú lo has construido. Y esa es la visión del genio romántico, del artista que cambió el mundo reinventándolo, haciéndolo a su propio gusto, siguiendo su intuición personal. Eso es lo que hizo Frank Lloyd Wright. The National Broadcasting Company invite you to spend a half hour with the eminent American architect, Frank Lloyd Wright, who in his 83rd year made this film especially for NBC. This is one of a series of film conversations with distinguished figures of our time. Mr. Wright's guest is Hugh Downs of NBC Chicago. Come in, lad. Hello, Mr. Wright. Glad to see you. Nice to see you. What's that you've got in your hand? I have a book here I'm going to ask you a question about in just a moment. I thought in the brief space of a half hour, which is the time we have, what we'd like to do, Mr. Wright, is get as clear a picture as possible for our audience of the essence of your thinking about American architecture and American life. In a half hour? And, well, as much as we're able to do it in a half hour. To launch right into it, would you identify this picture for us? Oh, the picture of the little house on Forest Avenue that I built when I was still with Edward Sullivan. I think it was built before 1893. A little tree grew up, willow tree, through the corridor between the house and the studio, and there was a continual procession around the house where the tree grew through the roof. 1893? Seemed to interest people, yes. I think many of our viewers would agree that looks like a house that could have been built last year. And I think that's as good a way as I can think of offhand to get into our subject. Y para hablarnos de este tema, ¿quién mejor que una persona entendida en todos estos símbolos, en todas estas incógnitas escondidas detrás de cada pared, de cada rincón, de cada obra de arte, ¿no? Nuestro buen amigo Pedro Rubio. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, y a todos los oyentes de Informe Enigma. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. De corazón, te lo digo, estoy muy ilusionado y la verdad que ni yo mismo lo puedo creer que estoy aquí. Hoy, de alguna forma, nos vamos a adentrar en un auténtico culebrón e incluso dará un giro hacia la crónica negra, y su protagonista es el arquitecto Frank Lloyd Wright. Pero Pedro, para todos aquellos que no sepan quién es, o que bueno, que tan solo conozcan sus construcciones, pero como digo, no le pongan nombre, no le pongan cara, en unas pinceladas suaves, ¿quién era este señor? Y vamos a empezar, si te parece bien, con una frase suya que decía: los edificios, como las personas, deben ser en primer lugar sinceros, deben ser auténticos y además tan atractivos y bonitos como sea posible. De hecho, el museo tiene que ser la primera obra de arte.
Estamos hablando de uno de los mejores arquitectos de la historia y referencia indudable de la construcción en el siglo XX. Su trabajo se movía entre un gran número de admiradores y otro mayor, si cabe, de críticos y detractores, pero que reconocieron en sus obras a un nuevo maestro. Y si hablamos de su vida, que esta noche lo vamos a desgranar, siempre estuvo en el foco mediático como un culebrón en el que todo el mundo esperaba una nueva entrega. Iniciemos este viaje, si te parece bien, con unas declaraciones contundentes que resumen un poco las ideas y la mentalidad de este arquitecto que fue todo un revolucionario. Y es que decía: muchos de los ricos no son más que empleados de limpieza de sus posesiones. El gusto arquitectónico es una cuestión de ignorancia. Estoy por completo a favor de mantener las armas peligrosas fuera del alcance de los tontos. Empecemos con las máquinas de escribir. Empecemos la historia, si te parece, de una forma cronológica. Vayamos desde su infancia, adolescencia, ya la madurez, hasta el final de sus días, y luego repasemos un poquito sus obras. Como digo, atendiendo a esta primera fase de nuestra charla, por lo poquito que yo sé de este personaje, hay una persona que influyó de una forma sobera en él, y esa fue su madre. Mira, Frank Lloyd nació en el seno de una familia de pastores unitaristas de origen británico, y él fue el menor de 4 hermanos. El 8 de junio de 1867, Anna, su madre, dio a luz a Frank, y antes de él tuvo a Lizzie, George y Charles. Wright cuenta que había nacido una noche una gran tormenta, con rayos y truenos que amenazaban con romper el cielo en 1000 pedazos, y en palabras de su madre, el suyo fue un nacimiento profético. Desde que nació, su madre le hizo creer que estaba predestinado a triunfar, a alcanzar el éxito, y le tenía tal amor y afecto que llegó a ser enfermizo, pues se convirtió en su hijo favorito. La madre de la familia Wright fue descrita por sus hijos como una persona muy sensible y de gran amor por la naturaleza, y le enseñaba a través de las plantas, los animales y las flores, además de contarles cuentos de hadas e historias sobre mitos y religiones varias. Frank aprendió la importancia que le daba su madre a la naturaleza. Sobre todo lo que más le gustaba de su madre es cómo le hablaba de cómo la naturaleza creaba y la belleza con lo que lo hacía, hasta el punto de darle un carácter sagrado al arquitecto, pues el arquitecto puede crear y embellecer de igual manera, y en sus palabras, referidas a su madre, Frank decía: la convicción de mi madre de que estaba destinado a la grandeza me dio la fortaleza que necesitaba. Y es por esta razón por la que Wright siempre explicó que la elección de su profesión la decidió su madre antes de que él naciera. Pero llega el año 1885, el matrimonio fracasa, sus padres se divorcian, su padre William no sabe cómo llegar al final de mes y gastaba sin medida, y además Anna siente que William no la ama y entonces recurre a su hijo Frank con toda la fuerza de sus necesidades emocionales. No hay evidencia ni testimonio de que Frank hubiera vuelto a ver a su padre, y de hecho, cuando muere, no asiste a los funerales en Lone Rock en 1904. De hecho, cuando se divorcian sus padres, Frank decide cambiar su segundo nombre por el de Lloyd, en honor a la familia de su madre. ¿Y cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue esa formación que lo llevó a ser uno de los arquitectos más reconocidos incluso a día de hoy? Debido a la nueva situación familiar, de este divorcio, de cómo queda la madre con los hermanos, pues tiene que moverse, y para ello fue a varias escuelas, en Weymouth, Massachusetts, Essex, Connecticut, El Valle y Madison. Y el ir de tanto trasiego de pueblo en pueblo le producía tanto desconcierto que al final tuvo miedo a la gente, y tuvo miedo a lo desconocido. Así que el bueno de Frank fue creciendo mientras soñaba con la idea de crear un edificio con tal pasión que lo marcaría hasta el punto que llegó a comentar en varias ocasiones. Estas son sus palabras en su biografía. Crecí desde la infancia con la idea de que no había nada tan sacrosanto, tan elevado, tan sagrado como un arquitecto, un constructor, pues mi madre decía que debía construir hermosos edificios, pues pretendía que fuera arquitecto. Así tenemos que uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX en realidad nunca asistió a la escuela de arquitectura. Tú, Jorge, ¿tú te acuerdas de esta frase que decía: desenseña a desaprender cómo se deshacen las cosas? Bueno, pues esto se dijo casi 100 años después en un famoso programa de televisión que marcó a los años 80 y a toda una generación. Seguramente esa generación son la que la estás escuchando. Y así Frank se formó mediante el aprendizaje con empresas de arquitectura en Chicago. Primero con Sisby, que se especializó en renacimiento, arquitectura gótica y otros estilos victorianos, y luego durante casi 6 años con Adler y Sullivan,
que fueron los grandes de la Escuela de Chicago, que revolucionó la arquitectura en su día, hasta que en 1893 funda su propio estudio, donde crea un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, además de que estudia con gran atención la arquitectura maya y aplica un estilo a sus viviendas que lo que se conoce como el revival maya, y siempre siendo muy ordenado y muy meticuloso en todo el proyecto que acometía. Wright abandona a su familia en 1909 y viaja a Europa. Al año siguiente presenta sus trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín y obtiene el gran reconocimiento que necesita. Otro proyecto innovador que hace en cuanto al método de construcción fue el que realizó mediante bloques de cemento prefabricado. Este método de construcción lo aplica después también en otra de sus obras, es la Casa Millar, para cuyo diseño crea un bloque con figuras étnicas que usó también como unidad de medida. El bloque es fabricado con arena del lugar pretendiendo integrar la casa en su entorno. También otro ejemplo es la casa de Nick Brown, construida con lo que él llamaba bloques de tela y que es el mayor de los construidos en Los Ángeles. Fijaros en un detalle de esta historia y cómo va a girar. Cuando hablamos de prensa amarilla, de prensa rosa, prácticamente es lo mismo, la prensa sensacionalista. ¿Qué visualizamos? España, ¿no? Sálvame Deluxe, programas de este estilo en los que se meten en la vida de la gente, intentan sacar sus trapos sucios. Pues bien, esto no es algo actual. Incluso se llegó a decir que ese tipo de prensa se inventó en el Whitechapel de 1888 para desgranar las crónicas de Jack el Destripador, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Como digo, ¿qué visualizamos? Lo de hoy, meterte en la vida de la gente e indagar incluso hasta en su propia basura para ver qué puedes vender. Pues bien, en la vida de Frank Lloyd Wright también empezó a urgir esta crónica amarillista, sobre todo cuando él se casó. Exactamente, Jorge. Vamos a empezar con el culebrón de su vida y ver intentar hacerlo por entrega, tal y como él hizo a lo largo de su vida y como es del gusto de los asiduos a este tipo de emisiones de prensa amarilla y de programas de televisión que has comentado. Mira, se casa solo con 22 años, con su primera esposa, Catherine Lee Tobin, que se le conoce más como Kitty, que tenía 18. Era 1889 y su madre se opone a esta boda. De hecho, cuando ellos se casan, la madre se muda junto con sus 2 hijas solteras a la casa contigua de la pareja. Y la pareja, mientras, lo que hace es empezar a engendrar hijos sin pausa. En 13 años tienen a 6 hijos. A Frank Jr., a John, a Catherine, a David, a Francis y a Robert. Y a pesar de que ya tenía la mano llena con sus 6 hijos pequeños, Kitty, la mujer, establece una guardería para los hijos de los vecinos en su patio trasero e introduce nuevos métodos educativos. Juegan con papeles de colores, con cubos de madera y hacen manualidades de estilo japonés. Kitty formaba parte de una asociación de mujeres que se conocía como la 19th Century Women Club y daba charlas sobre su educación y los derechos de la infancia. Es en este momento también cuando la carrera de Lloyd empieza a despegar y el matrimonio pues empieza a ofrecer pues cenas y fiestas, están en el ojo del huracán. Paralelamente a todo esto, y en 1899, hay una mujer que se llama Martha Borthwick, que la vamos a llamar Mama, ¿no? Que fue el apodo con el que ha pasado la historia, que se casa con un ingeniero eléctrico llamado Edwin Cheney. Ambos tienen 2 hijos, John y Martha. Pero Mama no era una mujer corriente para aquella época. Ella soñaba con ser independiente y por muy mal que estuviera socialmente visto, y más en aquella época, nadie ni nada la frenó para que pudiera estudiar y lo hizo letras en la Universidad de Michigan. En apariencia, el matrimonio vive muy feliz su día a día. Y un buen día, en un club social al que cuidan con asiduidad, conocen a Kitty, la esposa de Frank Lloyd Wright. Cuando se conocen, resulta que hacía tiempo que Cheney, el marido de Mama, le corría por la cabeza la idea de tener un nuevo hogar. Así que no duda ni en un momento en encargarle al arquitecto un proyecto de vivienda en Oak Park, en Illinois, en Chicago, donde justamente los Wright residían con su familia y tenían su propio estudio. Dicha vivienda acabaría siendo la Edwin Cheney House y que se termina en 1903. Pero lo que Cheney no era consciente es que durante su construcción, su esposa y Wright mantenían una relación que iba mucho más allá de la de arquitecto y cliente. De hecho, durante muchos años se vio unas escondidas, pero en junio de 1909, Mama, inquieta y empapada de las ideas del movimiento sufragista, toma la decisión de dejar a su marido y a sus 2 hijos. O sea, una madre abandona a sus 2 hijos y se mudó a Colorado con una amiga. Pero esto es una tapadera.
Y apenas 4 meses más tarde, Frank hizo lo propio con su esposa Kitty e hijos. Las familias se fracturan y los dos amantes se reúnen en Nueva York y tomaron un barco a Europa. ¿Qué sucede? Que estamos a principios del siglo XX y la prensa pues se ceba con ellos. De hecho, los titulares de la prensa se preguntaban ¿cómo podía dejar a tantos niños sin el calor de un padre y a su esposa tirada? De hecho, Frank deja a la prole con la madre y ella los 2 hijos con el padre. Frank en ese momento empieza a cultivar una fama que sobre todo no era nada buena y reconoce en ese momento que jamás sintió la llamada de la paternidad y que ser cabeza de familia no hacía sino estrangular y minar su vena creativa. Además de expresar que Mama Chiri le dio lo que su primera mujer ya no le ofrecía. Sus palabras exactamente fueron: sentía que me estaba secando por dentro, y así se justificaba. Los periódicos siguieron el escándalo tan fascinados, pues no perdonaban una traición de ese calibre y vieron cómo la pareja adúltera iba pasando de Berlín a Florencia. Wright sigue marcado por la polémica hasta el punto de que pierde uno de sus encargos más potentes, y es la casa familiar de Henry Ford. Y estamos hablando del hombre que crea la empresa de coches, sobre todo cambia el sistema de trabajo, o sea, era uno de los multimillonarios de aquella época. Hacia 1910 intenta una reconciliación fallida con Kitty. Ella se niega a conceder el divorcio porque alega su fe católica y lo resuelven todos sus asuntos domésticos como era su arquitectura, con practicidad. Es decir, coge a Kitty y a todos los niños y los lleva a su estudio en el barrio de Oak Park en Chicago y convierte la casa familiar donde han vivido en una casa de alquiler para que le generara ingresos a su exmujer y a sus hijos. Una vez que resuelve la situación de una manera más o menos beneficiosa para todas las partes, coge a Mama, se va a Wisconsin y empieza a construir Taliesin, que comenzó a levantarse en medio de una aura de escándalo por ser nido de amor de una pareja adúltera. Fue tal motivo de escándalo que se conoció en la prensa como la Granja del Amor y el Castillo del Amor. De hecho, el inspector escolar de la zona declaró a un periodista que el hecho de que estuvieran allí era un peligro para los niños de la comunidad, y sus palabras exactas fueron en los periódicos: es una desvergüenza que los niños y niñas crezcan pensando que un hombre y una mujer pueden vivir juntos fuera de los lazos del matrimonio. Lejos de esconderse, la pareja se crece con la oposición. Ella es una mujer tan sumamente cultivada que hablaba varios idiomas y empieza a traducir del sueco y a difundir en los Estados Unidos la obra de la feminista nórdica Ellen Key. Hay otra novelista, que es Nancy Horan, que le dedicó el libro Loving Frank, y la ve como una de las tantas mujeres de clase alta de su época que sentía que necesitaban más, que tenían un potencial no desarrollado, y en este romance ilícito encontró una manera de expresar sus anhelos. Wright también utilizó este matrimonio para subrayar su principal teoría, la que dictaba su propia superioridad sobre el común de los mortales, y así declaró en los periódicos de aquella época: 2 mujeres son necesarias para el hombre de mente artística, una para ser la madre de sus hijos y otra para ser su compañera mental, su inspiración y su alma gemela. Toma ya, Frank. Como hemos dicho en la introducción, hay construcciones que, pese a haber sido del siglo pasado, que no son actuales, superan toda imaginación, todo racionalismo de aquel momento, ¿no? Y Frank Lloyd Wright tiene muchísimas de estas construcciones que iremos viendo a lo largo de nuestra charla, pero quiero empezar con la casa Taliesin. La casa Taliesin fue construida en las montañas de Wisconsin, y cuando Wright decide construir una casa en este valle, elige el nombre del bardo galés Taliesin, que significa frente brillante o frente radiante. Wright aprende a través del poeta Richard Hobby y su obra Taliesin, una máscara, cómo hacer frente a la lucha interna y externa del artista frente a su identidad. El nombre galés también se adapta a las raíces de Wright, ya que los Lloyd Jones le dieron nombre galés a sus propiedades. Y la colina sobre la que se construyó Taliesin era la favorita de Wright y la concibió como una frente brillante. Aunque el nombre originalmente únicamente se aplicó a la casa, Wright usó el término para referirse a toda la propiedad y usa números romanos para distinguir 3 versiones de la casa. Y hay una curiosidad que no se tiene muy en cuenta sobre este lugar, pero cuando Wright y Mama llegaron a estas tierras, encontraron petroglifos de nativos americanos entre las rocas. ¿Y a qué nos recuerda? Pues exactamente a ciertas películas del cine fantástico y de terror
que se han convertido en clásicos y que en su día fueron todo un éxito de taquilla. Y con esto me refiero a la conocidísima obra guionizada por Steven Spielberg, que es Poltergeist. Y una curiosidad sobre Poltergeist y Steven Spielberg. Tras acabar con el rodaje de En busca del arca perdida, en 1981, Steven Spielberg tenía dos proyectos en mente, E.T. y Poltergeist. ¿Qué sucede? En aquella época, la Directors Guild of America no permitía dirigir dos películas a la vez. Así es que Spielberg se decanta por la primera, E.T. el extraterrestre, y deja la segunda en manos de Tobe Hooper, que es el responsable de la masacre de Texas, la matanza de Texas. Y no hay que olvidar que esta película, el guión, lo ha escrito el mismo Spielberg junto con Michael Grace y Mark Victor. Y la idea original es suya. Está basado en sus temores infantiles, los temores infantiles que tenía Spielberg de pequeño. Si volvemos a Taliesin y nos centramos en su construcción, está dividida en dos, en Taliesin y Taliesin Oeste. Y está organizada en diferentes estancias y ángulos unidos por terrazas, jardines, piscinas, escaleras. Está construida para coexistir en armonía con su entorno desértico. Y de hecho, de ese entorno utilizan materiales locales como son la roca y la arena para construirla. La estructura es un armazón de madera de secuoya, con marcos de madera, con revestimiento de tela. Eso es la parte superior. En la planta baja se utiliza acero y cristal para darle mayor consistencia, mayor base. Y otro elemento que destaca son las paredes al estilo del desierto, con rocas incrustadas en mampostería. Y además tiene 524 ventanas, pero ningún canalón. Y es que a Wright le gustaba que se formasen carámbanos de hielo en invierno y verlos colgar. Recordar que al principio de nuestra charla dije que habría un giro incluso de Crónica Negra. Pues bien, ha llegado el momento de averiguar cuál es ese giro, ¿no? Y este tiene que ver con la casa Taliesin. Pues es así como entramos en una nueva entrega de este folletín en el que se convirtió la vida de Frank Lloyd Wright. Solo que este nuevo capítulo, pues sí, que era una leyenda negra. Y este nuevo hogar y edificio se convertía en el escenario de la llamada masacre de Taliesin. Para centrarnos un poquito, corre el año de 1914, es concretamente el mes de agosto. Gray se encuentra en Chicago trabajando en el diseño de los jardines de Midway, y en Taliesin ese verano estaba siendo muy seco y muy pegajoso. Mientras Frank estaba fuera, su mujer Mama y sus dos hijos, que habían ido a vivir con la pareja, Marta de 8 años y John de 12, se habían quedado en la casa. Puesto que siempre estaban en obras, también había un equipo completo de trabajadores de la construcción, una cuadrilla. Uno de ellos era Julian Carlton, un hombre de 31 años que vino a trabajar como chef y criado en Taliesin junto a su mujer Gertrudis. Los Carlton son un matrimonio afrocaribeño de ascendencia de las Indias Occidentales y aparentemente de Barbados. John Bolgerson Jr., que es el proveedor del proyecto de jardines de Midway, se lo recomienda a Wright. Carlton y su esposa Gertrudis habían servido previamente en la casa de los padres de Bolgerson en Chicago y tenían muy buena referencia. Y aquí llega el momento, ¿no? Algunos biógrafos de Wright han hablado de que la cuadrilla podía haber lanzado insultos racistas contra el criado porque era negro y no nació en los Estados Unidos. Si originalmente fue una presencia genial en la finca, Carlton con el tiempo se vuelve cada vez más paranoico y su carácter poco a poco fue convirtiéndose en más inestable, hasta el punto de dormir con un cuchillo bajo la almohada. También se quedaba despierto hasta muy entrada la noche con un cuchillo de carnicero mirando por la ventana. Este comportamiento es observado por Wright y por Worthwick, y quienes publicaron un anuncio en un periódico local para buscar un cocinero de reemplazo. Y esto se le notifica a Carlton el 15 de agosto de 1914 y ese sería su último día de trabajo. Y así es como llega la tarde de aquel fatídico, caluroso y seco 15 de agosto de 1914. El hombre, armado con un hacha, fue destruyendo lo que el arquitecto más quería. La primera víctima fue Mama Cheney, que junto a sus dos hijos se sentaron a almorzar en el porche de Taliesin, sin saber lo que ocurriría después. No le vieron llegar. Carlton abre la puerta de punta en blanco, le sirve la comida y nada hacía presagiar lo que iba a pasar minutos después. La sorprendió de espaldas a él y le propinó un hachazo que le abrió la cabeza en dos. Sus hijos no corrieron mejor suerte. John fue asesinado mientras estaba sentado en su silla y Marta, aunque logró huir, fue perseguida y asesinada en el patio. Luego cubrió los cuerpos con gasolina y los quemó, incendiando también la casa. Hay que recordar que los niños tenían 8 y 12 años. Carlton luego dirigió su atención a otros 6 residentes.
Iba de una habitación a otra con la mirada extraviada y con sed de sangre y de venganza. En la estancia donde comían los empleados repitió el modus operandi: sirve el almuerzo y cierra la puerta, solo que vierte gasolina debajo de la misma y le prende fuego. El dibujante Herbert Fritz notó de pronto que mientras comía con sus compañeros había como un líquido sucio que empezaba a inundar el suelo del comedor. Él declaró más tarde en los periódicos que parecía agua de fregar. Logra abrir una ventana y escapa, aunque se fractura el brazo en el proceso. Carton entra en el comedor y mata a Brodel. Luego se esconde esperando que los otros residentes trataran de escapar. Mientras el capataz William Weston y su hijo Ernest, de 13 años, corrían hacia la puerta, Carton la abre y los ataca con el hacha. Los Weston, padre e hijo, escapan, pero Ernest, el hijo, murió a causa de las heridas recibidas horas más tarde. Carton busca a los dos últimos residentes, el trabajador Thomas Brunker y el jardinero David Lindblom. Brunker y Lindblom logran luchar contra él y escapar, pero murieron días más tarde a causa de sus quemaduras y sus lesiones. Con la casa vacía, Carton corrió al sótano y entró en una cámara de horno a prueba de fuego. Y él llevaba consigo un frasco de ácido clorhídrico como un plan alternativo en caso de que el calor del fuego fuera insoportable para él. Es decir, intentó suicidarse tragándose el ácido, pero no pudo matarse. Mientras, Lindblom y Weston, heridos y quemados, alertan a una granja vecina del ataque. Weston regresa al estudio y usa una manguera de jardín para ayudar a extinguir las llamas. Gracias a eso, se salvó la porción del estudio del edificio donde estaban los muchos manuscritos de Wright. Finalmente llegaron vecinos para ayudar a apagar el fuego y buscar sobrevivientes. El alguacil del condado de Iowa, en Wisconsin, John Williams, localiza a Carton y lo arresta, y fue trasladado a la cárcel del condado de Dogville. Gertrudis, la mujer de Carton, fue encontrada aparentemente consciente de las intenciones de su esposo. No sabía nada. Estaba vestida con ropa de viaje, esperando tomar un tren hacia Chicago, pues iban buscando un nuevo trabajo, sabía que lo habían despedido. A los pocos días del incidente, Gertrudis fue puesta en libertad y exculpada de haber participado en la matanza. La envían a Chicago con $7 y nunca más se supo de ella. No hay noticias en ningún sitio sobre ella. Carton ingirió, como acabo de decir, ácido clorhídrico, pero no lo mata. Sí quema gravemente su esófago y eso le dificulta la ingesta de alimentos. El 16 de agosto es acusado formalmente de la masacre de Taliesin, aunque él se declara inocente. Y nunca jamás explicó las razones del ataque en el que murieron 7 personas. No dejó nada por escrito, de manera que solo se puede suponer por qué lo hizo. 47 días después del incendio, Carton muere de hambre en su celda, al no poder ingerir comida alguna debido a que tenía el esófago destrozado por el ácido ingerido. Taliesin, la casa que fue motivo del escándalo, y que se le conoció en la prensa como la Granja del Amor y el Castillo del Amor, se convirtió en un cementerio consumido por el fuego, donde los cuerpos se amontonaban y la sangre fluía en un espectáculo dantesco. Si esto ocurriera a día de hoy, el pater familias sería el primero en ser señalado, ¿no? Y más si no estuviera en el lugar del crimen, en la casa, que es algo que le ocurrió a Frank Lloyd Wright. ¿Dónde se encontraba, Pedro? Recordemos que Frank se encontraba en Chicago, estaba trabajando en el diseño del jardín de Midway, así que estaba lejos cuando fue avisado y regresó de manera precipitada. Y ahora tienen que imaginar a nuestros oyentes el agobiante viaje que tuvo que hacer de regreso, ¿no? Cómo fue ese trayecto en el tren y cómo fue imaginando en su cabeza lo que iba a encontrarse nada más traspasar el umbral de la casa de Taliesin. Pues el mensaje, el telegrama que le habían hecho llegar era muy escueto. Pretendían evitar que tuviera males mayores y las palabras eran: Taliesin consumido por las llamas. Cuando arribó a la casa y se topó con el escenario horripilante lleno de cadáveres donde estaba su amada esposa y los niños, Frank, completamente enajenado e incrédulo, se sentó delante del piano y comenzó a interpretar a Johann Sebastian Bach. Jenny, después de esto, coge a sus 2 hijos, se los lleva a Chicago, mientras que Wright entierra a mamá en los terrenos de la cercana capilla de la Unidad, en la capilla del lado materno de su familia. Con el corazón roto por la pérdida de su amante, Wright no marcó la tumba, porque no podía soportar que se le recordara la tragedia. Tampoco realizó un servicio funerario para mamá, aunque sí financió y asistió a los servicios para sus empleados. Wright luchó con la pérdida de mamá, experimentando síntomas y trastornos de insomnio, pérdida de peso y ceguera temporal en un arquitecto. Después de unos meses de recuperación, ayudado por su hermana Jane,
Wright se mudó a un apartamento que alquiló en Chicago. Sin su amante y con la casa dañada, pues tuvo que volver a levantarse. Dicen los testigos de la época que ya nunca fue el mismo, que su carácter se volvió más hosco y que su vida fue bastante más introspectiva. También su familia cuenta que sufría trastornos en el sueño y pesadillas frecuentes. Y para él fue el fin de una edad de inocencia. El ataque también tuvo un efecto muy profundo en los principios de diseño de Wright. Y el periodo Prime, el de las famosas casas de la pradera, terminó oficialmente con el horror de Taliesin. Esta trágica historia también se mantiene en sintonía con el tiempo que vivía el mundo entero, pues acaba de estallar la Primera Guerra Mundial. Y a pesar del dolor, de la tragedia, Wright decide resucitar la casa Taliesin. Reconstruye el ala residencial de la finca y ahora voy a adelantarme en el tiempo a un 20 de abril de 1925, cuando Wright regresa de cenar y notó que salía humo de su habitación. A esa hora de la noche, la mayoría de los empleados habían regresado a casa y solo quedaba un chofer y un aprendiz que quedaron en el complejo. A diferencia del primer incendio que fue provocado por este hombre, por Carlton, Wright sí pudo obtener ayuda de inmediato. Sin embargo, el fuego se extendió rápidamente porque esa noche hacía mucho viento, hacía un viento muy fuerte. Y afortunadamente, la sala de trabajo donde guardaban sus borradores arquitectónicos se salvaron. Y según parece, el fuego parece haber comenzado cerca de un teléfono de su habitación. Wright también mencionó una tormenta eléctrica que se acercaba inmediatamente antes de notar el incendio, y por ello se especula que la tormenta podía haber provocado una descarga eléctrica a través del sistema telefónico. Y que fue lo que provocó el incendio, y parece ser que todo fue debido a un cableado defectuoso. Una tragedia de tales magnitudes tiene que dejar secuelas. Uno no puede volver a ser el mismo de antes. Y en este caso, a Frank Lloyd Wright, ¿cómo le afectó? ¿Siguió construyendo, siguió diseñando o sencillamente se vino abajo? Llega el momento de seguir avanzando en un nuevo capítulo de este culebrón, y es que la fascinación de la prensa con aquel romance adúltero no acabó con el fuego de Taliesin. Algunos vecinos y sobre todo algunos medios de la época de la prensa escrita achacaron la tragedia a un ángel vengador. Wright se afana todo lo que puede en reconstruir rápidamente la casa, que había quedado prácticamente destrozada, pero también su vida amorosa. Y a finales de ese mismo año recibe una carta de pésame de una admiradora llamada Maud Miriam Noel. Es una espiritista, una adicta a la morfina, que pertenece a la alta sociedad y con similar medida de narcisismo que el arquitecto. Aunque Wright admiraba la personalidad errática de Noel al principio, su comportamiento, más tarde identificado como esquizofrenia, le llevó a una vida miserable allí en Taliesin. La pareja vivió junta desde 1915 hasta 1922, cuando Kitty le concedió el divorcio a Wright, y en 1923, expirado el año de espera obligatorio, se casaron. Recordemos que Kitty es la primera mujer, pues le concedió el divorcio y él se puede casar con esta mujer nueva. En su autobiografía, el arquitecto dice: este nuevo matrimonio fue la ruina para los dos. En lugar de mejorar con la boda, como ya había esperado, nuestra relación se volvió mucho peor. Se casan en noviembre de 1923, pero Miriam Noel abandonó a Wright en la primavera de 1924. Su divorcio fue agrio, tumultuoso, y Miriam llegó a ser acusada formalmente de allanamiento de morada cuando intentó colarse en Taliesin. Es que es siempre la misma casa, en la que Wright ya vivía con la que sería su tercera esposa y cuarta pareja, Olivana Lazarovic, una bailarina montenegrina que también estaba casada con un arquitecto, el ruso Vladimir Hitzenberg. Resulta que Olivana y Frank se conocieron en una de las actuaciones de ella en Chicago. Se llevan 31 años de diferencia. Y de nuevo tuvo que esperar a que Miriam Noel le concediera el divorcio para poder casarse con Olivana. Con lo que permaneció hasta que murió en 1959 a la edad de 91 años este arquitecto. En 1926 tuvieron a su única hija, Giovanna, quien como su madre también estudia en París danza y movimiento con el mítico Gurdjieff. Olivana escribe música, varios libros de filosofía, mientras Wright se consideraba como maestro de arquitectura, firmaba algunas de sus obras más importantes como el Guggenheim de Nueva York y fundaba otro Taliesin, esta vez en Arizona, donde en 1940 su tercera esposa, su yerno William Wesley y él mismo fundan y forman la Fundación Frank Lloyd Wright. Y es que parece ser que Frank era un gran seductor y
Y algo tenía que tener que fascinaba a las mujeres, además de ser a principios del siglo XX uno de los arqueadores más importantes e influyentes. Cuidaba su aspecto hasta el menor detalle. No salía a la calle sin su traje perfectamente planchado, su corbata y tocado con un porpi, un sombrero de fieltro, del que también existía una versión ligera para los calurosos días de verano. Y este sombrero estuvo de moda desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y fue una de las señas de identidad del arquitecto. Y Pedro, ¿cómo terminó sus últimos días en este culebrón Frank Lloyd Wright? Pues llegamos al 9 de abril de 1959 y en Phoenix, Wright fallece de problemas de corazón a punto de cumplir 92 años. Fue enterrado de acuerdo con sus deseos junto a la capilla de la unidad en el cementerio de Lloyd Jones, cerca de Taliesin, en Wisconsin. El último deseo de su tercera esposa, la última mujer, Olivagna, era que Wright, ella y su hija fueran incinerados y enterrados juntos en un jardín conmemorativo que se estaba construyendo en Taliesin West. Aunque Olivagna había tomado medidas legales para mover los restos de Wright en contra de los deseos de otros miembros de la familia, así como la legislatura de Wisconsin, en 1985 los restos de Wright fueron retirados de su tumba por miembros de la fundación, incinerados y enviados a Scottsdale, donde más tarde fueron enterrados en el jardín conmemorativo. Pero en Wisconsin sigue la tumba original, vacía. Pero ahí está, y todavía está marcada con el nombre de Wright. Y aunque es el final de la vida de este gran arquitecto, sus obras pues, le han sobrevivido y siguen marcando nuevas entregas en este apasionado culebrón que estamos describiendo hoy. Y así continuamos con rodeado de unas polémicas. Pues, ¿qué fue de Taliesin? Mira, el 18 de junio de 1998, una gran tormenta daña la finca. Las fuertes lluvias causan que el sistema de drenaje falle y una cascada de agua surgió en el muro de contención. Esto causó una luz que dañó los cimientos de la finca. Además, en el patio había un gran roble que se cayó encima de la casa. Y al año siguiente otra tormenta colapsó un túnel debajo del ala del estudio. La casa, rehabilitarla, ha costado más de 11 millones de dólares desde 1998, porque fue construida sin cimientos sólidos. Y por ello su conservación está cargada de dificultades épicas. Y Wright nunca pensó en ello como una serie de edificios con un futuro a largo plazo. Un dato más, alrededor de 25.000 personas visitan Taliesin cada año. Hemos nombrado a la Casa Taliesin quizá por ser la más conocida de este arquitecto, sin embargo, hay otras construcciones que te dejan sin habla que, como digo, se construyeron a principios del siglo XX y parece que sean de ahora, es decir, totalmente futuristas e incluso algunas van más avanzadas o adelantadas de nuestra época, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de esto, Pedro? Sí, Taliesin no ha sido la única casa de Frank Lloyd Wright que ha pasado a la historia. Además de ser una gran obra arquitectónica, también ha pasado por otras circunstancias ajenas a su creación. Y un ejemplo de ello es la historia de la casa Robbie de Frank, ¿no? Fred Robbie era hijo único y nieto de un emigrante alemán de apellido Rabe. Su padre se había instalado en la ciudad tras el gran incendio de 1871 y había fundado Excelsior Supply Company y comercializaba suministros de máquinas de coser. También las tendencias de la época le habían llevado a la venta de bicicletas. Este hombre estaba casado con Laura y Hieronymus. Son felices y entran en el entorno de Frank porque anhelaban una vivienda moderna o, en palabras de Fred Robbie, una de esas casas malditas, una de esas de Wright. Laura conoce la obra del arquitecto y busca una excusa para que se conozcan y en unos meses los planes se hacen realidad. La construcción empieza en 1909. ¿Qué sucede? Que en medio de la obra es cuando Wright escandaliza a todo Chicago porque abandona a su joven familia y se escapa con la esposa de uno de sus clientes a Europa, ¿no? Así que los Robbie se instalan finalmente en 1910 en la nueva vivienda, y la que se denomina ese estilo de la Casa de la Pradera, y es el primer estilo de hábitat genuinamente norteamericano. Es la casa que se va a exportar al resto del mundo, pues crea una armonía entre la arquitectura y el paisaje que lo circunda. En 1911 muere el padre de Fred y le deja con todo un reguero de deuda, y en el lecho de su muerte le promete a su padre que va a hacerse cargo de ella. Para ello tiene que vender la casa. Justamente después de un año se divorcia. Los nuevos propietarios son los Taylor. Él es el presidente de una agencia de publicidad y convierte la vivienda en el regalo de Navidad para su esposa. Estamos en diciembre de 1911. En octubre del año siguiente, él fallece, que ha comprado la nueva vivienda, y su mujer la vende en 2 meses. Ahora pasa a manos de Marshall Wilber, un tesorero de cobro, y su familia. Y su mujer lleva un diario donde apunta las deficiencias de la casa. Y dice que lo peor fue la calefacción. De hecho, hubo un invierno
en el que no consiguieron subir la temperatura del interior de la casa de 7 grados. En 1926, Weber la vende a un vecino y son los últimos inquilinos. Y ahí vivieron durante 14 años. 3 lustros después quieren demoler la casa y Wright lo que hace es instigar una campaña y la salva. Hay un segundo intento en 1957 de demolerla, pero en 1958 es declarada por la revista House and Home como la mejor vivienda del siglo XX. En el 63 fue designada Hito Histórico Nacional y se dona a la universidad. Y en el 2002 se restaura con la complicidad de la Fundación y hoy se puede visitar. Y Wright, sobre la casa Robbie, en sus últimos años de vida, dijo: creo que es el lugar más ideal del mundo. Ya, si seguimos con esto de los culebrones, esta es otra curiosidad que le va a gustar a nuestros oyentes. Y es que tenemos la que edificó en Petra Island. Petra Island es una isla con forma de corazón al norte de Nueva York, ubicada en el lago Mahopac, cuya propiedad, tanto de la isla como la de la casa, fue adquirida por Angelina Jolie como regalo de cumpleaños de Brad Pitt. Y es que Brad Pitt siempre ha dicho que su arquitecto favorito ha sido Frank Lloyd Wright. También está la casa Annie House, que es una casa icónica diseñada por el arquitecto en 1924 y que ha sido adquirida por más de 16 millones de euros por los fundadores de una marca de cosmética basada en el cannabis. La casa Ennis es uno de los numerosos edificios de Wright que construyó con lo que él llamaba bloques textiles, de lo que he hablado al principio de esta noche, y que empleó durante casi 40 años. Está construida con un sistema experimental de bloques de hormigón inspirada en los templos mayas y aztecas, y es un laberinto muy cercano a la concepción que se tiene de los templos de antiguas civilizaciones. Mira, Jorge, la casa Ennis ha inspirado y figurado como escenario en varias películas y series. Jorge, ¿tú conoces estas palabras? ¿Te suenan de algo? Así es, esta es la escena más mítica de una película que se considera toda una revolución y de culto, y donde una obra de Wright se muestra de una manera poética y muy potente, al mismo nivel que la película, que sirvió de escenario en Blade Runner. Es la obra maestra de Ridley, con una de sus obras maestras. Ahí aparece como la casa de Harrison Ford y aparecen escenas de color oscuro y empastado. En el año 1994, sufre graves desperfectos debido a un terremoto y permaneció en estado de abandono hasta 2011, que fue cuando es adquirida por algo más de 4 millones de euros por el multimillonario y filantrópico de la arquitectura Ron Burke, quien emprende la tarea de renovarla y devolverle su anterior esplendor, y la pone en venta en 2018. Y aquí fue donde adquirida por el matrimonio formado por Cindy Capobianco y Robert Rosenberg, fundadores de Lord John, una marca de cosmética de lujo basada en la marihuana. Y aunque el precio pagado no llega a los 21 millones de euros, que es en principio lo que pedía Burke, se trata de la cantidad más alta pagada nunca por un proyecto, por una casa de Frank Lloyd Wright. Y si después de todo esto nuestros oyentes desean adquirir una casa de este arquitecto, que sepan sus subsidias que la casa Bouterse está a la venta con los muebles originales diseñados por el arquitecto. La vivienda es patrimonio histórico y es una de las pocas construcciones de Wright que se encuentran cerca del núcleo urbano. Pero que también sean conscientes que las casas de Frank Lloyd Wright cuestan mucho venderlas. Si eres el dueño de una casa, el arquitecto más reconocido de Estados Unidos, vas a tener muchos merodeadores, estudiantes y asistentes a conferencias de su obra, que quieren ver una de sus creaciones en vivo y en directo, y a esa gente no le importa que tú estés en pijama dentro de tu casa. Además, cuando compra una pieza que forma parte de la historia de la arquitectura, tú entras a formar parte también de su historia, y venderla se convierte en el más exigente de los exámenes de oposiciones. Muchos propietarios no la van a soltar hasta que el candidato sea, a sus ojos, alguien que esté dispuesto a cuidar la vivienda. Aparte que sus casas tienen otro hándicap, y es que son viviendas protegidas y deben conservarse como están, no pueden ser modificadas. Y vamos a ver, están ubicadas en lugares idílicos, sí, preciosos, pero alejados de la civilización. Mira, una curiosidad, en medio de la pandemia, la arquitectura de Frank seguía atrayendo visitantes. La casa Cloud de Missouri, una de sus últimas casas, estaba siendo recorrida más de 1.700 veces diarias online. La casa Martin en Buffalo, en Nueva York, más de 1.800. Y todo esto prueba que 63 años después de la muerte del arquitecto, el trabajo de Wright continúa fascinando e inspirando. Y su importancia se afirmó todavía aún más si cabe en 2019, cuando un grupo de 8 de sus edificios
se sumaron a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la primera designación arquitectónica moderna en los Estados Unidos. Querido Pedro, ha sido un placer charlar hoy contigo sobre la vida o biografía de Frank Lloyd Wright, como digo, el arquitecto y la cabeza pensante de estas grandes construcciones como la Casa Taliesin y otras que no hemos tratado en profundidad como la Casa Kaufmann o la conocida Casa de la Cascada. Así es, Jorge, esta casa es de sobra conocida, a todos nos gusta vivir en ella, pero hay que tener en cuenta que tiene un mantenimiento complicado. Mira, en el año 2002 hubo que realizar obras para estabilizar la estructura perimetral de acero del edificio, ya que empezó a flexionarse hasta llegar a los 20 centímetros. Y esta obra costó 100 veces más que el coste original de la vivienda. Y ese arreglo costó 11,5 millones de euros. Y hay que pensar que Wright diseñó y construyó más de 400 estructuras, de las que sobreviven alrededor de unas 300. Hay 5 que se han perdido a causa de las fuerzas de la naturaleza. Y también se produjo la demolición de edificios notables como los jardines de Midway, donde estaba Frank mientras se produjo aquella fatal matanza. Fue construido en 1913 y demolido en 1929. Los apartamentos de Francis Terrace en Chicago, que se construyeron en 1895 y se demolieron en 1971. Y el Salón del Automóvil de Hoffman, en la ciudad de Nueva York, que se construyó en el 54 y fueron demolidos en 2013. Y para terminar, deseo y espero que el capítulo que hemos trabajado y este culebrón alrededor de su vida os haya gustado y lo hayáis disfrutado. Pues aunque seas una persona de fama mundial y renombrada, no te libras que cualquier día te conviertas en protagonista de una pesadilla que cambie tu destino y tu vida de manera traumática. Hoy hemos visto cómo en agosto de 1914 tuvo lugar la matanza que conmocionaría a todos Estados Unidos, convirtiéndose en un verano de terror. Pero no fue la última. También será en un caluroso y seco mes de agosto, pero 55 años después, en 1969, cuando se vuelve a producir algo parecido, aunque esta vez es la casa de Roman Polanski. Y es cuando Sharon Tate, estando embarazada, y otros amigos que estaban con ella, fueron asesinados por el clan de Charles Manson el 9 de agosto de 1969. Y si no te importa, Jorge, agradecerte corazón el que me haya invitado al programa, me gustaría despedirlo con unas palabras de Frank Lloyd Wright, unas palabras suyas. Y decía: yo conozco el precio del éxito, dedicación, trabajo duro y una devoción constante hacia las cosas que quieres que ocurran. Cuanto más vivo, más maravillosa se vuelve la vida. Pero si la cosa sigue así, al hombre se le atrofiarán todos los miembros, salvo el dedo de apretar botones. Un abrazo igualmente, Jorge, y muchísimas gracias. Agradecido de corazón.